cuando a mí me dan la noticia de que pues vente al hospital porque tu papá se puso muy grave y está a punto de morir. ¿Tú crees que en algún momento alguien se vuelve dueño de su propio trauma? Pero cuando tú le das ese sentido al dolor, cuando tú le das ese sentido al sufrimiento, a lo que pasaste y a lo que experimentaste, todo cambia. Porque realmente ya encuentras el para qué sucedió y no te quedas nada más en el por qué. Y esa es toda la diferencia. Es la capacidad que tiene el ser humano para salir fortalecido de la adversidad. Esa es la clave. El dolor sin sabiduría se transforma en sufrimiento. ¿Qué tal, creadores? Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos a David Montalvo. David es conocido como un coach de cambio y resiliencia, también como speaker y también autor. Estuvo trabajando no solamente con clientes, pero también empresas clasificadas como Fortune 500. Y es autor de 11 libros, resaltando dos en particular. Uno que se llama Si te caes me invitas, y el último que sacó, que llega a ser los lunes también son viernes, que los pueden encontrar cada uno de sus libros en davidmontalvo.com.mx. Durante esta entrevista hablamos realmente de temas que me encantan, temas que realmente debería encantar igual a cualquier persona que busca crecer, y si están escuchando esto, sé que ustedes lo están buscando. Así que tocamos temas, y algunos temas que pueden esperar ustedes igual aprender son acerca de, uno, qué es la resiliencia y cómo lidiar con la adversidad. Dos, acerca del proceso de cambios, puntos inflexivos, procesos de duelos, superación de traumas y demás. De ahí pasamos a hablar acerca de lo que son los cambios en relaciones, particularmente hablando sobre cómo lidiar y superar las rupturas. Y finalizamos hablando sobre cómo desafiarte para generar cambios en tu vida si es que no ha habido puntos inflexivos como tal en tu vida. Realmente es una increíble entrevista. Me hubiera encantado poder escuchar esto antes de que pasen muchísimos turning points en mi vida como tal, puntos inflexivos, para poder abrazar estos cambios y lidiar con la adversidad como tal. Así que tomen nota de este episodio. Como tal, espero que puedan sacarle todo el valor y espero que disfruten este episodio tanto como yo. Si son nuevos acá, no olviden suscribirse a este canal de podcast, déjanos saber qué piensan en los comentarios, y ahora nos vamos con David. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Creadores. Gracias, Marcelo, por la invitación. Encantado de estar por acá. Muy bien. Todo en orden. No, mira, hombre, me alegro que podamos cuadrar y para tener esta conversación, poder aprender de ti, y bueno, tenerte acá, ¿no? Este es un tema que me encanta. Si bien no hemos tenido ningún speaker que nos ha hablado sumamente específico sobre este tema, nunca. Obviamente creo que todo speaker, toda persona que ha pasado por mucha adversidad, ha tenido que realmente poner el tema de la resiliencia en práctica para lograr cosas grandes, ¿no? O sea, creo que todos lo tienen ahí como parte de su historia, incluyéndome. Entonces, ¿por qué no arrancamos desde lo más básico para las personas que por primera vez te están escuchando? ¿Quién es David? ¿A qué te dedicas? Y de ahí arrancamos. Va, buenísimo, claro. Pues mira, soy David Montalvo, soy de la ciudad de Monterrey, de México, voy a cumplir 23 años dedicado a compartir un mensaje de inspiración con la gente, sobre todo en tema precisamente de resiliencia, de cambio, de gestión de crisis personales, a través de diferentes trincheras, porque sí estoy como en muchos lados. Por un lado, la parte de mi podcast, de mis libros, de las mismas conferencias, de los seminarios. También en programa de radio, trabajo para los hispanos de California. Allá transmito desde Monterrey, pero tengo un programa de radio que va para allá todos los días. Y pues tengo todo el tiempo de mi vida dedicado a acompañar a personas que han vivido una situación difícil o compleja y que les ha llevado a realizar un cambio, ¿no? Entonces, eso es justo lo que hago. He escrito libros al respecto, he creado cosas al respecto y es algo que me apasiona muchísimo, ¿no? Totalmente. Sí, mira, y quiero arrancar con esto, ¿no? Que es más que todo como para conocer tu historia, porque
Hace poco me crucé con una frase que me encantó muchísimo, que llega a ser eh, en cuestión del dolor como tal, ¿no? Que dice, el héroe utiliza el dolor, mientras que el villano es utilizado por el dolor. Y en este Wow. caso, el héroe vive el dolor que le ha tocado y dice, no quiero que nadie más pase por esto, o quiero facilitar a quien le toque vivir esto, ¿no? Y por eso quiero conocer un poco tu historia, que la audiencia pueda conocer, o sea, cuál fue ese punto inflexivo que causó ese dolor en ti, ¿no? Para que te vuelvas un experto y ayudes a las personas a tener estas herramientas eh, para volverse mejor, ¿no? Sí, sabes que ahorita que mencionas esto, siempre he dicho una frase que me ha gustado, que le he repetido hasta el cansancio, ¿no? Que es el dolor sin sabiduría se transforma en sufrimiento, ¿no? Sí, Y cuando le integras esta parte de conciencia, de inteligencia, de hacer como una introspección para saber qué es lo que te está doliendo, todo se vuelve mucho más llevadero, mucho más proactivo y obviamente capitalizas esa situación de dolor. A mí, yo creo que desde siempre, fíjate, justo ayer estaba con un amigo ahí tomándonos unas cervezas, etcétera, y platicaba acerca de eso, porque me dice, oye, hemos pasado por tantas cosas que yo creo que eso nos ha ayudado a ser un poco más empáticos. Él se dedica a acompañar a emprendedores en temas de comunicación y de marca, etcétera, ¿no? Y ujú, justo yo reflexionaba al respecto, le digo, sí, pues es que efectivamente yo desde que tengo uso de razón he pasado por situaciones de cambio. A ver, amén de una infancia muy feliz, muy tranquila, una familia muy unida, o sea, todo bien, ¿no? Dentro de esa niñez. Pero conforme yo entré a la adolescencia fue cuando empecé a sentir ya lo que era brutalmente el cambio puesto en crisis, en adversidades, en situaciones difíciles. Algo que para mucha gente pudiera ser algo muy simple, ¿no? Que fue como el claro, terminar una relación de noviazgo a los 16 años, pero eso me llevó a plantear muchas cosas, ¿no? Uno, ¿qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Por qué estamos acá? Me di cuenta que si pones de centro a una persona en tu vida y si esa persona se va, todo se cae, ¿no? Y se hace un relajo y luego ya pues, totalmente. no tienes como esos pilares para avanzar. Entonces, desde esa situación, que te digo, para mucha gente puede ser muy simple, para mí fue muy dolorosa esa primera ruptura como tal de pareja, que estaba chavo, pero al final del día era importante para mí, pues pasé por diferentes situaciones hasta llegar a un momento de quiebre muy importante en mi vida, que lo he platicado muchas veces, pero no está de más, porque al final creo que de ahí Claro, viene mucho de esto, y es que mi papá vive un derrame cerebral cuando yo tenía 22, 23 años por ahí, y wow, creo que los acaba de cumplir, y pierde el habla, el movimiento del lado derecho, la memoria, y así estuvo durante 8 años, ¿no? Yo estaba en la universidad, yo me acuerdo que estaba haciendo mis prácticas profesionales, yo estudié comunicación, entonces estábamos en un programa de televisión, de hecho, cuando a mí me dan la noticia de que, pues vente al hospital porque tu papá se puso muy grave y está a punto de morir. De hecho, cuando wow, llegamos, yo pensé que iba a morir en ese momento. Al final se salva por un milagro, la verdad es que no hay otra palabra, se salva, pero fueron 8 años, ¿no? 8 años de no sabemos si va a morir mañana, no sabemos qué va a pasar con él, 8 años donde él no hablaba, donde él no tenía memoria, no sabía quiénes éramos nosotros, sus hijos, ni mi mamá, el amor de su vida. Y también, por otro lado, pues perdió también la movilidad. Y entonces era todo un tema, porque era de repente ver a mi papá, que era un abogado, penalista, un hombre muy exitoso en su época, en su momento, de pronto estar en una silla de ruedas y sin poder comunicarse, ¿no? Era muy duro. Y wow, ahí fue cuando me empecé a meter todavía más en este tema, ¿no? Y bueno, han pasado muchas cosas alrededor, pero yo creo que este primer punto de quiebre de esa ruptura que me llevó a una depresión a mis 16, 17 años y luego esta experiencia con mi papá, que yo creo que te puedo decir que es una de las más fuertes, no tanto por la muerte que fue 8 años después, no porque no haya sido fuerte, pero sino yo creo que todo el proceso, o sea, 8 largos años de estar en sí, constante resiliencia, ¿no? Eso es lo que hizo sí. como toda la diferencia. Sí, totalmente. Bueno, hablemos un poco sobre esto. Quiero romper esto en pedazos, o sea, estos aprendizajes y sé que de ahí ya Sí. tú tienes tu expertise alrededor, las herramientas adecuadas. Este, primero sobre el tema de resiliencia, porque normalmente, o sea, cuando salgo con algunas personas, o sea, yo igual viví un evento súper traumático que ahorita en un par de minutos te lo voy a contar como tal.
que, bueno, desde pequeño igual tuve que vivir mucha resiliencia, ¿no? Pero a mí se me hacía un poco natural, ¿no? En el sentido de que, o sea, aceptar las cosas como son, aceptar las cartas que se Claro. me han dado, o sea, pero lo que me he dado cuenta es que muchas personas admiran ese componente quizás mío que se me daba natural, que yo lo veía relativamente fácil, eh, pero a ellos no, ¿no? Ujú. Y es justamente de eso que quiero hablar, o sea, primero que nada, ¿podrías hablarnos un poco sobre cómo lidiar con esto que es la resiliencia, que en este caso es lidiar con la adversidad como tal, ¿no? Ujú. Que las cartas que la vida te brindó? Eh, Sé que hablas un poco en tu contenido y demás sobre una tal curva de adversidad que existe, ¿no? Entonces, podríamos entrar en detalles sobre eso, pues partir desde donde tú quieras. Sí, a ver, vamos con lo primero, la definición básica de resiliencia, que fíjate, he platicado con muchas empresas y organizaciones al respecto, y aunque pareciera ser que está, como decimos por acá en México, ¿no? Que está un poco choteado o manoseada la palabra porque ya se ha dicho mucho, me Claro, la siguen pidiendo en todo momento. ¿Por qué? Porque el ser humano está en contacto con la adversidad toda su vida en algunas etapas o en algunos momentos. O sea, vaya, es totalmente. imposible no vivir una adversidad cuando eres ser humano. Y Sí, entonces, hablando de esto, yo siempre me gusta definirlo de una manera muy sencilla, que es la capacidad que tiene el ser humano para salir fortalecido de la adversidad. Esa es la clave. Salir ok, fortalecido, Diego. Tiene un tema de componente de volver a crearte, volver a formarte después de una destrucción. Tiene que ver también con esta maleabilidad de los metales, ¿no? Bueno, antes era una forma y luego otra y tal. Pero hay una metáfora que a mí me encanta de resiliencia que lo explica muy bien. Dice, a ver, ¿qué es más resiliente? No sé, un jarrón que lo tiras al piso, lo rompes y luego lo quieres volver a pegar, ¿no? Entonces ya queda como pegado, pero ahí un poco claro. con las hendiduras, ¿no? Y con las cicatrices. O un papel, no sé cómo le llamen, ¿no? Pero un papel aluminio, ¿no? De este que puedes doblar y luego lo haces una bolita, pero luego al desdoblarlo, pues quedan ahí las rayas, ¿no? Queda como todo el mapa de lo que sucedió. O hay algo que yo me acuerdo mucho en mi niñez que había en las jugueterías que se llama caleidoscopio, que es esta cosa Ya, que es como un pequeño tubito, ¿no? Con cristales adentro de colores. Tú lo agitas, lo observas y es como un vitral, ¿no? Como un pequeño vitral, como una ya, obra de arte. Lo vuelves a agitar, vuelves a observar y es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Y sí, para mí, y lo te preguntan, ¿cuál es el objeto más resiliente en esos tres? Es sin lugar a dudas el caleidoscopio. ¿Por qué? Porque aunque la vida te agite, aunque te ponga, como decías ahorita, pues te pone esas cartas, hay que jugar con ellas y hay que crear una obra de arte. Entonces, de ahí nace justo toda esta experiencia que me gusta transmitir a la gente y acompañar. Decir, una, es posible salir de esa situación. Dos, es necesario hacerlo. O sea, es indispensable porque es lo que sí, hay, mi hermano. O sea, esto es lo que hay. sí, Si totalmente. empezamos a negar, es que yo quisiera, a mí me gustaría. Claro, es válido sentir ese dolor, sentir esa tristeza, ese vacío, yo lo siento en muchos momentos de mi vida, yo lo he sentido, Claro, pero sí también tener idea de que esta experiencia que tú estás viviendo puede convertirse en una obra de arte. Tal vez no ahora, pero en algún momento lo hará, ¿no? Entonces, en esta sí, curva del dolor que van pasando del estado A o sea, el estado real y el estado actual con el estado deseado, es un poco más largo, pero un punto bien importante es entrar a las profundidades de tu alma y entrar a las profundidades de tu corazón para saber realmente qué es lo que más te duele de lo que viviste. No es porque me toca acompañar a muchas personas que están viviendo una pérdida de un ser querido en muchos claro, sentidos por muchas cosas muy difíciles, muy complejas, pero también un divorcio, una crisis económica, la quiebra de una empresa, problemas con un equipo de trabajo, en fin, veo todo este tipo de temas, ¿no? Y algo bien importante es que hay que saber realmente de toda esa situación qué es lo que en el fondo te duele para poder trabajarlo y para poder sanarlo. Y luego ya viene la parte importante que es la que mencionas, la responsabilidad. Como empresario sí, también te lo puedo decir y como emprendedor, no me puedo quedar tirado en la cama. No que no lo haya hecho, no que no se valga de pronto estar a lo mejor un día, ¿no? Unos días, unos sí, momentos, tal, es válido, pero llega un momento donde es, bueno, levántate, ¿no?
O sea, levántate porque la vida continúa, porque el reloj sigue moviéndose, porque el sol sigue saliendo y poniéndose, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la resiliencia es eso, es lo que te impulsa a no nada más salir de la adversidad, sino salir fortalecido es la clave. O sea, quedarte con el Sí. aprendizaje y el mensaje de eso que viviste, ¿no? Wow. Has tocado muchos temas que quiero entrar a detalle, ¿no? Sí, dale, dale, claro. Mira, o sea, de hecho, el tema de la diversidad, o sea, nos va a tocar a todos, quizás diferentes niveles. No quiere decir que a uno va a oler más que a otro, simplemente son las cartas que les tocó. Pero es tan importante tener estas herramientas para saber lidiarlo, ¿no? A tal punto que, por ejemplo, los emprendedores tienen que saber lidiarlo. Es algo Claro. sí o sí que tienen que Ajá. saber lidiarlo, especialmente cuando hablamos de culturas como startups y demás. La Ujú. aceleradora, digamos, Y Combinator, que es la más grande, más reconocida del mundo, unas características que se fija y dicen que los inversionistas se fijan antes de invertir en un emprendedor es su capacidad de lidiar con la adversidad. Esto no quiere Total. decir, no solamente se ha tenido trayectorias de emprendimientos previas, obviamente es un plus, pero quieren saber qué traumas han vivido, cómo han lidiado, qué tipo de persona es, ¿no? Y quiere conocer esa historia de los founders. Entonces, es por eso que es tan importante en ese sentido. Ahora, eh, hablemos un poco sobre, o sea, hablabas un poco sobre ese tema de negación, que creo que define mucho a las personas, porque, o sea, te voy a contar un poco a ver, mi historia para poner un poco más de Sí, sí, contexto. O sí. sea, lo que sucedió es de que mi padre murió asesinado, justo cuando yo tenía 22 años. Ujú. Fue un evento, obviamente, en ese momento que generó mucho trauma en mí, Claro, porque fue una manera sumamente dura, ¿no? claro. Técnicamente, o sea, haciendo la historia corta, relacionada por personas que eran sus socios del negocio, sumamente cercanas a mí, y bueno, fue todo el evento que luego tuvo que transcurrir tras eso, ¿no? Que generó todo un cambio sumamente radical en mi vida. Am, yo justamente tras ese momento que me enteré del asesinato, tuve que, eh, o sea, lo que pasaba por mi mente, porque justo hace 2 semanas, o sea, así es la vida, ¿no? 2 semanas previas fui a un evento de Tony Robbins, o sea, yo ya estaba bien ¿Cómo no? metido en el tema emprendedor y demás, y él habla sobre, uno, el tema de controlar las emociones, y dos, sobre, aparte de eso, un tema de poder reconstruirte y generar cambio. Y lo primero que se vino a la mente es, si quiero salir adelante de esto, tengo que matar a la persona que soy, que en ese Mm. momento estaba bien metido en todo lo que es fiesta, mujeres, alcohol y todo lo que viene con esos vicios. Y eso fue lo primero que se me vino. O sea, si quiero salir adelante de esto y sacar a mi familia adelante, es primero matar a la persona que soy. Y era como que, o sea, me consideraba una persona sumamente materialista antes. Ahí me di cuenta que el tema material no valía nada y demás. Am, y bueno, sentí este vacío sumamente grande que acabas de comentar, ¿no? Y lo primero, simplemente empecé a transmutar esa energía de ese evento tan negativo, empecé a transmutarlo para reconstruirme y salir adelante desde el primer día. Y quiero hablar un poco sobre eso, porque justamente tocabas, o sea, es muy fácil lo que me puedo pensar, y muchas personas me hablan, ¿no? Quedarse en ese estado de victimación, de rechazo del evento, que obviamente se me venía. No quiero decir que no se me venía, no se me vino para nada, se me venían, pero yo no dejaba que mi mente se quede ahí, ¿no? En ese rechazo, en esa situación. Obviamente a veces decías, "Ah, qué mierda que me tocó vivir esto". Ujú. Eh, pero bueno, al final, al cabo, ya, tengo que cambiar la perspectiva. O sea, y empezaba a tener muchas perspectivas y demás. Ahora, para las personas que lo están escuchando ahorita, ¿cómo pueden ellos salir de este estado de negatividad, sea cual sea el evento que están pasando, que les haya tocado? Porque muchas personas siguen en ese estado, a pesar de que el evento les haya tocado 1 año, 2 años atrás, 4 años atrás, siguen en ese estado. Entonces, ¿cómo puede una persona salir de ese estado de donde está? Bueno, pues gracias por la confianza de compartírmelo. Tengo mucho que decirte de todo lo que me has dicho también tú, Ajá. porque justo ahorita me recordabas que después de esta crisis que yo tuve entre los 16 y 17 años, lo que a mí me cambia la vida y me vuela la cabeza es justo el libro de Tony Robbins de Poder sin Límites.
Yo Exacto. no tenía ni Sí, idea quién era. Y a mí eso me lleva a transformar literalmente mi vida, aunque era joven, pero como quiera, bueno, es toda una historia detrás. Y luego me tocó pues ir igual a los eventos con Robbins y sí, hay algo que él habla mucho y lo mencionabas ahora, que era como la creación de tu nueva historia, ¿no? O sea, un poco exacto, el en dónde estás y en dónde quieres estar, o sea, como este tema de exacto. closing the gap, ¿no? Entonces, de ahí parto yo también, o sea, parto de la idea de quiero validar lo que sucedió. De hecho, te puedo decir que he acompañado muchísimos casos de asesinato, he acompañado muchísimos casos de Wow, suicidio, he acompañado muchísimos, de hecho ahorita en estos momentos, en estas semanas, tengo 2, 3 casos de muerte por violencia. sí, Porque alguien más le arrebató la vida a otra persona, ¿no? Y acompañó a la familia y acompañó a las personas involucradas y tal. Entonces, son situaciones durísimas y no se trata ni de negarlo, ni de hacerlo a un lado, sino, ok, lo reconozco, lo valido, sé lo fuerte que fue, pero hay algo y es la clave, que tiene que ver con lo de Robbins y con todo esto. Una situación de estas te impacta, pero no te determina. Y ese es el exacto. secreto. Me impacta, me mueve, me sacude, me pone a llorar, me pone a hacer rabietas, me puedo ir como decías, a mujeres, a fiesta, a alcohol, a lo que quieras. Pero al final del día está en ti poder tomar la decisión de hacer algo con eso. Fíjate, tengo un grupo de papás, coordino un grupo de papás acá en mi ciudad, en Ajá, Monterrey, que han vivido la experiencia de perder a un hijo. También en wow, situaciones de todo, ¿no? claro, E incluso a ellos, porque nos juntamos regularmente una vez al mes, una vez cada 3 semanas, incluso en ellos, en situaciones, y los tengo a todos enfrente, yo soy papá también, no he vivido la claro, experiencia de perder un hijo, gracias a Dios, pero yo los tengo enfrente y les digo, ok, a ver, lo que pasaron fue desastroso, horrible, es más, lloremos, o sea, vamos a validar esto, pero no nos instalemos en el sentimiento. O sea, no nos quedemos atorados porque efectivamente, y les muestro ahí un poco, no sé, un árbol y les digo, a ver, el mundo sigue avanzando, tómate el tiempo que necesites, mi hermano, pero al final sí es sí o sí el hacer algo diferente. No mejor, no peor. Eso ya lo va a definir el tiempo, la ajá, vida y tú mismo, ¿no? Pero sí algo distinto. De hecho, yo empecé con este tema de hace muchos años de tanatología y demás, hablando sobre una conferencia que yo daba que se llamaba ¿Y después de la pérdida qué? Y yo siempre les explicaba que para mí el qué era lo importante. O sea, ok, ok, pasaste la pérdida de tu papá, yo también perdí al mío, va, ¿y qué vamos a hacer? O sea, me ha tocado sí, así, tal cual, ¿eh? Oye, justo una sí, persona hace poco me decía que vivió una situación muy, muy, muy dolorosa, muy complicada. Me dice, no, David, es que tal, y estoy pasándola mal. Bueno, perfecto, vamos a validar eso y vamos a sacar vamos a hablar de culpa, de enojo, de tristeza. ¿Qué es lo que sientes? Vamos a desahogarnos, a platicarlo, a llevarlo, a orientarte, tal. Pero la pregunta también importante es, bueno, ¿y qué vas a hacer? Al principio, por supuesto, que no son las grandes cosas, son pequeños pasos por la vulnerabilidad que hay, por el proceso en el que claro, estás. Pero el objetivo sí es una mejor historia o una historia, como te decía ahorita, diferente. Entonces, si alguien está pasando ahorita por esto, está bien. No, ¿cómo puedes pasar por esto? Pero mira, tú acabas de lanzar un startup y eres así el wow. No, güey, también. O sea, yo conozco gente que llega conmigo hecha pedazos que pensaron que su emprendimiento ya iba a resolverles la vida y resulta que se cayó todo y se destruyó y no hay claro, nada, ¿no? Y está claro, bien, ya está, vamos a platicar qué es lo que pasó. Pero luego también es, ¿y qué vas a hacer? Y ahí es donde ya vienen exacto, estos pasos. No es, porque también les digo, hay personas que llegan también en alguna sesión conmigo, me dicen, oye, es que yo hacía maratones, yo era Ironman, yo era tal, y ahora no le puedo dar la vuelta al parque. Está bien, a lo mejor ahorita no vas a poder no vas a poder correr lo que normalmente corrías, pero tal vez hoy sí puedes hacer, aunque sea media vuelta al parque, y mañana tal vez la completa la vuelta y así vas a ir avanzando poco a poco, porque en todo sí, este tema de resiliencia sí hay que ponerle voluntad. Aunque sea sí, poco, pero sí hay que ponerle voluntad para salir adelante, porque si no te quedas atorado, ¿no? no, totalmente, totalmente, y ahí es cuando eres, o sea, dejas que la situación domine tus Claro. sentimientos y tu vida, en vez de tú dominarla, ¿no? Y algo, digamos que, y quiero tocar un poco el proceso sobre esto, pero agregando acá lo que decías, algo que a mí me ha ayudado un montón era decir, o sea, podría haber sido peor, ¿no? Yo fui Ujú. la persona que lo encontré a mi padre, lo encontré lógicamente muerto al día siguiente. em,
y solo me repetía, podría haber sido peor, podría no Sí, haberlo encontrado nunca, podría claro, haberlo claro. perdido cuando tenía 10 años, no 22, Ujú. podría no haber compartido este mes con él, o sea, miles de escenarios tratando de ver, esa, tratando de ponerme en esa situación de agradecimiento, am, de que podría haber sido peor, y aparte de eso, recordarme de que ha habido personas que la han pasado peor que yo y han salido adelante. Y si bien yo no tenía la respuesta, no veía como, no veía las cosas claras, solamente veía como todo oscuro, muchas emociones, que no sabía ni cómo Sí. lidiar con mis emociones a esa edad, igual por inmadurez que tenía en ese momento. Y justamente acá quiero tocar un poco eh, sobre este proceso, ¿no? Mencionaste un poco sobre el tema, o sea, que hay esta etapa de negación que muchas personas que lo están escuchando pueden que estén, pero hablemos sobre el proceso como tal. Una vez que sucede algo eh, de un cambio como un punto inflexivo tan rápido, ¿cuál es este proceso que una persona pasa? Porque, bueno, a mí me hubiera encantado poder conocer esto, tenerlo como herramienta. No, Claro. nunca se me cruzó el tema en ese momento, estamos hablando de 4 o 5 años atrás, eh, de que yo no conocía estas herramientas al 100% sobre cómo lidiar uno con un duelo, cómo lidiar con un cambio, eh, porque creo que conocer este proceso y saber en qué etapa me encuentro hubiera facilitado mucho. O sea, ver en qué etapa me encuentro y aparte tener las herramientas, ¿no? Entonces, quisiera un poco que nos puedas compartir cómo es este proceso y de ahí vamos partiendo. Sí, hay varios autores que, vaya, hay mucha bibliografía al respecto y hay varios Ok, autores que mencionan que son 5 etapas, otros que mencionan 6 etapas. De hecho, la precursora, la pionera de estos temas, hablando particularmente en duelo, es Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Quien ok, ella fue la autora de La Rueda de la Vida, ¿no? Y quien puso muy en boca de todos el acompañar a personas que mueren y demás, ¿no? Pero luego, bueno, se fue trasladando a otros temas, otros territorios y tal. Entonces yo he ido conociendo, hay otro que se llama Las tareas del duelo, que es otro también, otras cuatro tareas que hay que hacer, y hay muchos temas al respecto. Pero yo he ido descubriendo también, tanto en mi propia vida como en la gente que acompaño, mi propio proceso, pero retomando algunas de las cosas, porque yo más que etapas les llamo justo así, es un proceso como una montaña rusa, es un proceso ok. de subidas y bajadas, ¿no? Más que etapas per se, porque las etapas, digo, a ver, tiene que ver Son con como negación, secuenciales que vas, ¿no? exactos, no Y necesariamente son secuenciales, ajá, esto es como que estás en porque una y puedes volver a otra, por eso la claro, quieres o llamar puedes irte a proceso. la Ok, tercera, o puedes, por ejemplo, a ver, vamos a hablar de las etapas que normalmente ok, se comparten en el mundo, ¿no? Que ok, es todo lo que viene en Elizabeth Kubler-Ross. Lo primero es el shock inicial, ¿no? Que para mí es, recibes una noticia, sea la que ésta sea. No estoy hablando únicamente del fallecimiento de un ser querido. También puede ser, te digo, la quiebra de un cualquier negocio, cosa. perder un cliente, cualquier cosa, ¿no? Una Entonces hay relación, un exacto. shock, hay Ajá. algo que está atormentando tu vida porque y esto es bien importante, el nivel de frustración tiene que ver con la realidad que está pasando y con la expectativa que tú tenías. Entonces, a mayor expectativa y a una realidad más baja, el nivel de frustración es mucho más fuerte. Entonces, si tú a lo Ok, mejor decías otra vez, oye, es que mi papá va a durar toda la vida y va a ver a mis nietos, va a ver a sus nietos y vamos a pasarla bien, y resulta que no sucedió, pues hay expectativas rotas. Incluso acabo exacto. de entrevistar a una persona para mi podcast sobre el autismo. El autismo tal cual de un hijo también es romper expectativas, porque yo Wow, esperaba que sucedieran otros temas. Eso también es un duelo. totalmente. Hasta oye, empezamos un startup con mis amigos, tal, y jalamos dinero a no sé dónde, y tal, pero no está funcionando, pues eso también es un shock. Entonces, bueno, entramos en ese shock. Algunas personas, no todas, luego caen en un proceso de negación. O sea, esto no me puede estar pasando a mí, esto es difícil, es complicado, y a ver, y también esta negación es válida Ya, al inicio, sobre todo, ¿no? Te voy a contar algo muy personal y que tiene que ver con Bolivia, porque ok, a mí me hizo todo el sentido del mundo. Mi papá muere y muere por ahí muere el 15 de junio, un día del padre acá en México, y yo tenía ujú, a los días que ir a La Paz, ir a Bolivia a un congreso de la felicidad, ¿no?
Entonces Ok, imagínate, o sea, cómo hablar de felicidad cuando mi papá se acaba de morir, ¿no? exacto. Entonces, yo Wow. era ya era la segunda vez que visitaba Bolivia, tengo muy buenos amigos allá y me encantó la verdad la gente, y bueno, fascinado con Bolivia, pero decía, ¿cómo voy a hablar de felicidad cuando estoy viviendo una crisis muy fuerte? Que aunque mi papá ya había estado enfermo, me costó mucho. Y cada vez Wow. que yo me iba de viaje, yo me iba de viaje a dar alguna conferencia, yo iba a despedirme de mi papá porque no sabía si era la última vez que lo iba a ver. Recuerdo Sí. perfecto que yo hice maletas tal y fui a visitar a mi mamá, o sea, a su casa para despedirme. Y automáticamente, antes de ese viaje a Bolivia, yo fui al cuarto de mi papá para despedirme de él. Y mi papá, pues ya había fallecido. O sea, mi papá no estaba, Wow. ¿no? Pero fue un Wow. micro momento, lo tengo, mira, aquí grabado, fue un micro momento de Claro. negación de esto no me pasó. Yo ya había pasado el funeral, ya todo, ¿no? Pero fue así, o sea, yo, esas rutinas, o de pronto querer mandarle un WhatsApp, déjame le platico a mi papá tal cosa, pues no está, o déjame le llamo, o déjame le marco tal. Y no, entonces Mm, esa etapa de negación no es propiamente o únicamente que digas, no, esto no me pasó a mí. Hay gente que se está totalmente negada. Pero la negación se puede dar en esos micromomentos, ¿no? De, ay, es que claro. todas las mañanas Claro. hablábamos antes de ir al Ok. trabajo y ahora ya no está. Pero bueno, luego después de eso viene la parte, te digo, secuencialmente, que puedes ir brincando, saliendo, moviéndote, etcétera. Pero luego también viene una etapa dentro del mismo proceso de crisis que tiene que ver con el enojo, y el enojo al final es tristeza contenida. Entonces el enojo tiene que ver con esa energía de voy a destrozar todo, ¿por qué me pasa esto a mí? O sea, mucho coraje, coraje contra Dios, contra la vida, contra los demás son culpables, es que voy a ir a tal, como en tu caso y que me toca escucharlo acá, es que quiero ir Claro. por los que hicieron eso y quiero que se pudran, esa es la palabra, esa es la frase, quiero que se pudran en la cárcel. Entonces es una etapa muy Sí. fuerte, pero hay que vivirla. O sea, hay que pasarla, ¿no? O el enojo porque no tengo plata, porque no me siento bien ahora, porque no me gusta mi cuerpo, porque toda esa parte del enojo, pero el enojo es una energía que hay que canalizarla. Pero muchas veces luego Exacto. viene la tristeza, que es tristeza contenida. O sea, el enojo, te digo, es tristeza contenida. Entonces, cuando alguien ya conecta con su tristeza, es mucho más fácil salir. Y es una Ok. paradoja porque pudieras decir, oye, a ver, espérate, pero pues el chiste es no estar triste. No, el chiste no es no estar triste. El chiste es saber gestionar tu tristeza. Porque la O sea, tristeza es en este caso es el introspección. dolor lo que te refieres con tristeza, ¿no? Exactamente. Ok. Ajá, exacto. Y la ausencia, la nostalgia, el no está, pero ya desde otro punto, porque el enojo nada más es aventar madres, ¿no? Y querer que todo se resuelva, pero desde una posición como de mucho coraje. Y la tristeza ya es realmente no está, realmente murió. Exacto. Me hace Sí. falta y duele mucho. Pero ahí ya Sí. empiezas a conectar un poco más con esa emoción. Luego viene la parte también de negociación, que se le llama también reproche, ¿no? De mucha culpa, de es que si él hubiera hecho, es que si él hubiera pasado, es que si yo hubiera dicho, si yo hubiera... Todas estas cuestiones que luego que van surgiendo también a lo largo del proceso. Y luego ya viene una etapa muy bonita, que a mí es a la que me refiero con el levantarte, que es integración de cambios. O sea, es decir, ya viviste esa experiencia dolorosa, ya pasaste por esa crisis, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a integrando pequeños cambios a esa nueva fotografía familiar o a esa nueva realidad. Yo les hablo, digo nada más para cerrar esto, pero yo les hablo del cuarto azul y el cuarto rojo, ¿no? Entonces les digo, a Ok. ver, mira, en una situación al inicio estás en un cuarto azul cómodo, con tu pantalla, con tu sillón, con tus muebles, con tu cama, con tal, todo tranquilo. Y de pronto algo o alguien llega, te toma de la mano, te toma del brazo y te saca a la fuerza de ese cuarto. Y ahora te dice, oye, tienes que entrar al otro cuarto color rojo, o morado, o amarillo, o el que tú quieras. Tienes que entrar al otro. Y esa resistencia es la que duele. Porque es, no, espérate, pero yo estoy muy contento en el cuarto azul, güey. O sea, ¿por qué me Me mueves gustaba, estaba ahorita feliz, si yo claro. estaba feliz y está... Pues ni modo, güey, así es. Y no te preguntan y no te piden permiso. Hay gente que tiene un pie en el cuarto azul y otro pie en el cuarto rojo y eso es lo que genera sufrimiento. La idea es despedirte del primer cuarto, de la primera habitación del cuarto azul, que es un proceso y para eso estoy acá, para acompañar a la gente en eso, pero es llevarte la mano y darte cuenta que ese nuevo mundo dentro del cuarto rojo tal vez no tenías ni idea o no lo conocías, pero te está esperando y puede ser o lo suficientemente bueno o lo suficientemente maravilloso. Pero hay que entrar.
porque si no entras nunca te Claro. vas a dar cuenta. Y en esa integración de cambios es eso, a ver, ¿qué cosa no has hecho que si la harías te ayudaría mucho a llevar tu vida y tu emprendimiento, tu negocio al siguiente nivel? Y luego ya viene la aceptación. O sea, fíjate cómo nos fuimos Sí, primero de validar todo, al último es la aceptación. Hay gente que te dice, no, hombre, ya acéptalo, ya murió, ya pasó, ya quebró, ya no hay nada. No, no es aceptarlo así, ¿no? De forma de dientes para afuera. La aceptación es una aceptación consciente y amorosa. O sea, es decir, sí me duele claro. mucho esto, sí, pero ya estoy avanzando tal y acepto que mi vida no va a tener eso. Llámale como quieras, pero Sí. no tiene por qué ser mala, ¿no? Ok, wow, no, me encanta y tiene mucho sentido, ¿no? Lo que dices, en el sentido de que hay todas esas diferentes procesos, porque poniéndome a analizar mi caso como tal, ¿no? Yo he sentido ese odio años Claro. y obviamente era la primera vez que sentía odio en mi vida o sea, siendo totalmente vulnerable acá, lo sigo sintiendo, ¿no? No es Sí. solo que he aprendido a canalizarlo, ¿no? Em, y siempre era como que en la negación bebía esas micronegaciones como Ujú. dijiste. En ningún momento era como que me quedé negando, o sea, no me podía dar el lujo de negar un rato lo que estaba pasando. Entonces era como, ok, obviamente me venían esas micronegaciones, em, pero siempre volvía como en cada proceso, o sea, era como que estaba avanzando en cada proceso secuencialmente. O sea, porque el momento que dije, o sea, tengo que ser diferente, mi vida cambió, o sea, 4 años técnicamente no tuve mucha vida, o sea, era eh, lidiar con el tema que viene después de este tema de asesinatos, ¿no? Juicios y todo lo que viene con eso, aparte con lidiar con el duelo. Y es justamente acá lo que te quiero preguntar, ¿no? Especialmente, o sea, con clientes que trabajas, ¿cómo lidias con el duelo con trauma? Porque creo que es un tema lidiar con lo que es la muerte, el duelo de alguien, ¿no? Que obviamente el componente de duelo viene con una... El componente de duelo viene con un dolor, ¿no? De despedir a alguien. Pero aparte, duelo con trauma, creo que es otro componente, le agrega quizás otra capa de complejidad, ¿no? No sé si el proceso es el mismo, dirías que el duelo con trauma es algo diferente. Ujú. ¿Cómo lo abarcarías? Sí, totalmente. A ver, vamos a partir de que cada caso es único, cada caso es personal y cada caso se tiene que analizar con diferentes variables. Algunas de ellas es, por ejemplo, lo primero es el vínculo que tenía la persona con esa situación o ese ser querido o eso que sucedió, llámese lo Ok, que sea. Por otro lado es la forma en cómo pasó. No es lo ya, mismo un accidente de auto, no es lo mismo pues, claro, un tema de violencia, no es lo mismo que alguien se arrebate la vida, no es lo mismo que murió de cáncer o después a los 95 años, ¿no? Entonces, no por minimizar una cosa u otra, es distinto el abordamiento, el trabajo, ¿no? Con ok, cada uno de sí, los sí, sí, casos. totalmente, Entonces, el vínculo con la persona es importante. Otra vez, no es lo mismo que a lo mejor haya fallecido tu tío abuelo que tienes 10 años de no ver a que fallezca tu papá que lo veías todos los días y además tenías una gran relación con él o una relación realmente buena, ¿no? El exacto, vínculo, la forma en cómo sucedió, también las experiencias previas y aquí entra mucho lo que yo hago, que tiene que ver un poco esto con cuando vives una situación de trauma. Yo no lo veo como tal. Tengo gente a mi alrededor, tengo neuropsicólogos, psiquiatras, de hecho especialistas en trauma que se enfocan claro, particularmente en eventos de trauma. Yo lo que hago sí es ver cuáles son las creencias y los significados de esa persona respecto a lo que sucedió. O sea, hacemos un ok, trabajo un poco de introspección de, a ver, por ejemplo, ¿qué opinas de la muerte? ¿Qué es la muerte para ti? ¿O qué representa tu papá para ti en el sistema familiar? O sea, cosas que tienen que ver y que nos van a ayudar. Porque ok, tuve un caso de una persona que falleció su papá de COVID, pero su papá era el centro literalmente de toda su vida. O sea, no nada más era su papá, sino era el todo, ¿no? El Dios de su vida, ¿no? Entonces, claro, claro, fallece eso y hay algo que se llama despersonalización. O sea, se siente completamente fuera de sí, ¿no? Porque es, ¿y ahora dónde volteo? Entonces, cada caso tiene que ver con eso. Las experiencias previas claro, influyen mucho. Si ya has pasado por otras crisis o no, o es la primera vez. Ahorita lo mencionabas, Marcelo, y creo que es muy importante decirlo. No es lo mismo que lo viva un niño de 10 años a alguien de sí, 22. sí, Definitivamente no es igual.
Y también, bueno, las creencias y los significados que hay respecto a diferentes temas. Y por otro lado también los recursos internos. Y aquí sí viene, y hay que, o sea, algo que sí hacemos incluso en medio del dolor es que la persona descubra sus propios recursos y que se sepa resiliente, Ok. tolerante, flexible ante el cambio, fuerte, paciente. Ayer vi a una persona que vivió la pérdida de su esposa en un par de días y una persona muy joven, ¿no? Era una situación muy complicada. Y me decía justo eso, me dice David, lo que pasa es que yo tengo que seguir trabajando, tengo que seguir echándole la mano a mis hijos, estar con ellos, tal. Entonces yo siempre me lo decía así, yo siempre he sido muy práctico. Bueno, es que hasta la practicidad se puede utilizar a tu favor en el duelo o en el dolor, ¿no? La creatividad, a cómo resolver problemas. Entonces, todos esos recursos internos salen a la luz Claro. para aplicarlos en esas situaciones, ¿no? Por eso luego decimos, es que ¿por qué él sí salió y la otra persona no? Por muchos factores, pero uno de ellos puede ser ese. Y por último, y bien importante, la red de apoyo. Si tú eres emprendedor, empresario, si tú simplemente estás viviendo una situación de crisis, lo que te puedo, pero firmar de verdad con sangre es que tu red de apoyo, la gente alrededor tuya, hace toda la diferencia. El acompañamiento de la gente que está a tu lado. Desde tu pareja, desde tus amigos, desde tus familiares, desde tu terapeuta, tu coach, tu mentor. Pero hacerte de este grupo alrededor integral ayuda mucho. Cuando hay una experiencia ya donde se involucra trauma, hay diversos tipos de terapias. Una de ellas, por ejemplo, MDR, que no sé si por ahí las has visto, pero MDR funciona de maravilla para eventos donde hay involucrado un tema, por ejemplo, de violencia. Para mí, ese es mi muy particular punto de vista, cuando hay una pérdida significativa de un pilar importante, papá, mamá, hermano, hijo, esposo, esposa, gente muy cercana, para mí eso ya es un evento traumático. A veces cuando hablamos de Sí. trauma pensamos que el trauma Puede es ser en estás diferentes traumado. niveles, digamos. Exacto, y hay diferentes Ajá. niveles, claro, ajá. Pero al final es importante, pero si ya me dices, oye, Claro. ya pasaron 6 meses o ya tengo un tiempo considerable y sigo escuchando los gritos, sigo escuchando, sigo viendo las imágenes, hay gente que huele, por ejemplo, y sigo oliendo al hospital, sigo escuchando los pitidos de la máquina del oxímetro, sigo, o sea, con todas estas cosas y no me los quito de la cabeza, bueno, pues hay un estrés, claramente hay un evento de estrés postraumático que hay que trabajarlo, ¿no? O por ejemplo, Sí. alguien que vive una situación de violencia y que me dice, oye, no puedo caminar, no puedo andar en las noches, me dan miedo las motos, me dan miedo, vaya, todo lo que hay alrededor, no puedo conducir porque siento que me va a pasar algo, etcétera. Bueno, pues eso hay que trabajarlo ya con los especialistas, ¿no? Totalmente. ¿Y sientes que en algún momento alguien logra volverse dueño de su trauma? Y esto lo digo porque, bueno, igual A soy ver, sumamente fan de... te perdí. ¿Me escuchas? Ahí ya te escucho. Ok. Este, ¿sientes que en algún momento alguien se vuelve dueño de su trauma? En el sentido que, bueno, yo soy sumamente fan de David Goggins y obviamente toda su historia, no sé si estás muy Sí, familiarizado, sí, sí. imagino que sí, que es sumamente popular en ese tema de resiliencia y demás, ¿no? Él habla sobre volverte dueño de tu trauma y eso quedó bastante, o sea, eh, me impactó mucho porque, o sea, yo lidiando con todo ese tema de juicios y demás, obviamente tenía que hablar con jueces, seguir procesos, Sí, sí, sí. me hacen contar la historia, ¿no? Y cada vez que voy, tengo que ver a las personas que asesinaron, lógicamente, a mi padre, contar de nuevo la historia, contar de nuevo la historia. Y obviamente lo que me doy cuenta es que todavía no es que he sanado esa herida. Si bien se nota que estoy bien y demás, pero Claro. al tratar de recordarlo, obviamente son en diferentes ya partes. Si bien cada vez hace un poquito más, te podría decir que fácil relatar la historia, porque me hace relatar la historia de punta a punta, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que llega momentos que igual todavía me rompo en pedazos, ¿no? Cuando estoy relatando la historia a detalles. Eh, entonces me doy cuenta que al 100%, bueno, estar relatando este tipo de historias, todavía no estoy, se podría decir, como un dueño de mi propio trauma. Ujú. ¿Tú crees que en algún momento alguien se vuelve dueño de su trauma? Buenísima pregunta y la respuesta más que volverse dueño, yo te diría que aprendes a resignificar y a escribir otra historia distinta de lo que sucedió. Hay una frase que me gusta mucho al respecto y dice, es que tú puedes escribir una infancia feliz,
Y uno puede decir, pero ¿cómo? Si yo la pasé muy mal y pasé este trauma o este evento o este abuso o este tal. Pero efectivamente, y eso también Robbins lo habla mucho, ¿no? Puedes tú, aún y a pesar de haber vivido lo que viviste, crear una nueva historia en tu cabeza. Y si el verbalizarlo, si el platicarlo te ayuda a ir como conectando, por supuesto. De hecho, yo sí soy partidario total porque lo viví en carne propia. O sea, yo me hice conferencista gracias a que a mis 17 años fue mi primera conferencia como tal ya armada, contando la historia que había vivido de mi depresión hace meses. Y así estuve años contando esa historia. Y me ayudaba mucho para eso, para resignificarla, para contarla desde otro lado, para contarla desde otro momento. Lo que pasa es que cuando vives una situación traumática, cuando vives una situación de dolor, hay como una neblina frente a ti, ¿no? Hay como telarañas que no quieres ahondar en ellas, que no quieres investigar, que no quieres hacer a un lado. El verbalizarlo, ya sea en terapia o frente a un público, claro, de forma ordenada, guiada y tal, te ayuda mucho a que el cerebro vaya procesando lo que sucedió y se le vaya quitando poder. Les digo yo que es como desinflar el globo, ¿no? O sea, este globo lleno de helio, ¿no? Que va grande, 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 porque lo callas, porque no lo cuentas, porque... Y yo te puedo decir, de hecho, en mi podcast, por ejemplo, algo que a mí me encanta es que la gente hable y cuente su historia como es. Y hay personas que dicen, es que no lo pude escuchar porque no dejaba de llorar y tal. Y pues es que es su historia, pero ya la persona ya salió y es resiliente y demás. Pero creo que sí ayuda mucho eso. O sea, ayuda mucho el compartirlo. Habrá quien, y se vale respetar la privacidad de que quien dice, no, yo lo dejo nada más con mis seres queridos. Está bien. Pero ya al guardártelo 100% creo que hace todo lo contrario. O sea, le vas dando más morbo, más peso, más poder a una situación que le puedes quitar. Entonces, yo creo que sí nos podemos, digamos, al final somos dueños de nosotros mismos y podemos gestionar mucho mejor lo que sucedió y podemos resignificar lo que pasó contando otra historia. No que sea diferente. El evento pasó, los hechos ya están, pero sí desde otra mirada, desde otra perspectiva, y eso creo que ayuda a sanar. ¿Tú crees que en algún momento alguien se vuelve dueño de su propio trauma? Sí, más que ser dueño del trauma, aprendes a resignificar, aprendes a contar una nueva historia desde otra postura, aprendes a contar una historia ya con información. Siempre digo que es muy duro el querer juzgar el pasado con la información del presente. ¿Por qué? Porque incluso dentro del dolor maduramos y empezamos a ver cosas que tal vez antes no veíamos. Una pregunta muy clara es ¿de dónde crees que vino la intención de esa persona que hizo eso que hizo para que tú pasaras por esa situación tan difícil? No justificamos lo que pasó, ¿vale? Claro. Pero sí es comprender lo que sucedió. Porque cuando hay un evento de este tipo, de muy doloroso, el cerebro no alcanza a procesar todo, a armar el rompecabezas. Entonces, por eso es esta montaña rusa de emociones, ¿no? De coraje, de odio, de rencor, de resentimiento, de frustración, de impotencia, etcétera, ¿no? Ahorita que mencionabas la parte de los trámites, para mí eso es otro duelo totalmente. O sea, a mí me lo dicen, David, es que no sabes el tema legal y enfrentar y tal, y luego que no resuelve nada y no sé cuánto, y me toca escucharlo mucho eso, ¿no? Y Claro. bueno, ¿de qué se trata? No de quedarnos nada más amarrados al dolor o amarrados al trauma o amarrados a lo que pasó, sino creo que sí el hablarlo y el compartirlo ayuda, principalmente de forma terapéutica, de forma acompañada, guiada, pero te decía que yo incluso me hice conferencista a partir de que yo empecé a contar mi propio trauma o mi propia situación difícil, ¿no? Que viví cuando era adolescente, y eso fue lo que me ayudó mucho, o sea, porque yo conectaba mucho porque era desde mi vulnerabilidad. Yo decía, a ver, yo la pasé horrible, yo la pasé mal, tal, y sin buscar culpables ni víctimas ni mucho menos, al contrario, yo me hago responsable de lo mío, ¿verdad? Pero yo la pasé tan mal y lo hablaba y lo hablaba y lo hablaba hasta que de pronto es como desinflar el globo. O sea, un globo lleno de helio, lleno de aire, que está con mucho morbo, con mucho poder, con mucha fuerza. El hablarlo, el sacarlo literalmente de ti, del sistema, es ir desinflando el globo. O sea, es irle quitando poder a eso que estás viviendo. Entonces, es bien importante estar acompañados en este tipo de procesos, sea el que sea. A lo mejor vas a ir una sesión, 2 sesiones, a lo mejor es sentirte acompañado de tu familia. O sea, ya decíamos ahorita, la red de apoyo es clave. Entonces, sí es importante decirlo, pero al final, con la pregunta que me haces, creo que sí podemos llegar a dominar lo que sucedió,
porque lo vemos desde otra perspectiva. No es evitar el hecho, no es como me dicen a mí, David, ponme la mente en blanco, pues no puedo, güey, ¿verdad? No hago milagros. Claro. Sí, o sea, sí pasó, sí sucedió, pero lo veo desde otro tema. Creo que hay madurez en el dolor y eso es lo que también nos lleva a pasar los años y decir, bueno, oye, pues mira, no es que me valga, no es que no me importe, no es que no sienta nada, pero ya al menos lo veo diferente. Si todavía no lo logras, eso es bien importante, o sea, si todavía crees que hay rencor, resentimientos, frustración, etcétera, es importante irlo a platicar con un profesional para que te pueda ayudar a eso justo. O sea, si hay que hacer un cierre, si hay que soltar cosas para que, pongámosle, adueñarte del trauma o resignificar el trauma, pero sí que no te domine tu vida. Eso es lo importante, ¿no? Uh-huh. Totalmente. No, súper acertado lo que mencionas, o sea, y totalmente algo que noté en mi vida es, y lo dicen muchos, ¿no? Que cuando llega algo tan fuerte en tu vida, no solamente está lloviendo, pero está tronando, ¿no? En el sentido de que todo está, o sea, no solamente es una cosa, es como que todo se desarma. Todo. Y es justamente, creo que por eso la vida te da señales de que necesitas ser una nueva persona. El antiguo yo no va a poder sacarte del lugar donde estás, tu antiguo yo, ¿no? Y eso era más o menos el proceso que pasé. Obviamente duró años sin darme cuenta, que pasó en abrir y cerrar de ojos, bueno, pasó todo eso. Y ahorita hablando un poco sobre lo que mencionabas y también mencionabas un poco de ese pequeño cambio, punto de inflexión tuyo en una ruptura. Creo que la ruptura es algo que toda persona que está escuchando esto va a pasar y va a generar cierto nivel de trauma. Sí. Y mira, justo yo tuve muy pocas relaciones en mi vida, 2, 3 relaciones serias, donde una de ellas se podría decir que me enamoré y viví un duelo de una relación, ¿no? Yo obviamente esto era justo después de la muerte de mi padre, y yo ya contaba con, se podría decir no que un kit de, no sé si se cortó ahí, pero bueno, te mencionaba que yo pasé este duelo justo post la muerte de mi padre y viví, o sea, ya contaba yo con cierto nivel de herramientas para poder sobrellevarlo más rápido. Entonces, lo primero que hice, lógicamente, fue como que abrazar el dolor, ¿no? Vivirlo, aceptarlo, abrazar el dolor en el sentido de que decir, ok, la has amado, o sea, te has enamorado, has conectado con ella y bueno, o sea, no era algo que me esperaba, es más, porque nunca tuve emociones por alguien aparte que no sea mi familia, entonces era algo sumamente nuevo para mí. Pero obviamente yo, como te mencionaba, soy sumamente bueno transmutando, quizás canalizando ese dolor, ¿no? Pero sé que otras personas no. Y justo hace poco estaba escuchando a un neurocientífico, Andrew Huberman, hablar sobre el proceso de duelo, que técnicamente es como dar una pequeña orientación sobre lo que es el apego. Y habla sobre el duelo de relaciones específicamente. Como cualquier duelo, hay estos 3 componentes, ¿no? Está el tema de tiempo, está el tema de espacio y está el tema de conexión. Y él habla que la razón que es tan difícil en el sentido de lidiar con un duelo de ruptura amorosa, a diferencia de un duelo, es de que en cuestión de tiempo es, ok, ¿cuándo la voy a volver a esa persona? Cuando alguien muere, sabes que o sea, tu mente asimila que esa persona ya está. De alguna manera, tu subconsciente dice, o sea, esa persona ya no está, ¿no? Mientras que en un duelo, una ruptura, no pasa eso. Aparte, luego está el tema del espacio, ¿no? O sea, qué tan cercano está a ti, o también de la conexión. Y hoy se vuelve sumamente retoso por las redes sociales, ¿no? Antes que, por lo menos estábamos hablando 20 años atrás, era ok, terminábamos, nos divorciábamos, si bien había ese proceso de duelo como tal, no era que constantemente podrías acceder a ver a esa persona y saber que todavía estaba viva. Simplemente era, ok, ya no hablamos por teléfono y ya está, ¿no? Pero ahora... no te salían historias de la nada con la cara de esa persona. Exacto, ¿no? O sea, exacto. Sí. Y era justamente eso lo que él habla, que justamente es por esto, y obviamente es más fuerte según él, igual en varones, pero él habla que por eso es que hay una tasa sumamente grande de suicidios, justamente por este tema, en Estados Unidos y alrededor de todo el mundo. Y justamente porque la relación representa el futuro, ¿no? El futuro de esa persona. O sea, normalmente cuando eres joven, ya te haces muchos planes, o sea, lo que hablabas hace unos minutos, esas expectativas,
y es como que de la nada se desvanece. Y eso es justamente lo que sentí, ¿no? No solamente con el duelo de mi padre, pero el dolor más cercano que podría haberlo asimilado, y esto lo decía las personas más cercanas a mí, era esta ruptura, ¿no? Porque era un duelo y era como, ok, o sea, nunca más he vuelto a hablar, obviamente, con ella. O sea, fue como un contacto cero total, porque yo realmente tenía que hacer lo mejor para mí, que era asimilar que esa persona murió, Ya no ¿no? está. Y vivir con lo mejor de este recuerdo. Y veo que muchas personas a veces no pueden superar un duelo, porque quizás no son tan agresivos o tan extremistas como yo en ese sentido. Yo tuve que Claro. totalmente borrar fotos, borrar todo tipo de recuerdo, mensaje, absolutamente todo, y decir como, ok, ¿qué de nuevo voy a hacer? Porque esa persona técnicamente igual hasta vivía casi conmigo, ¿no? O sea, era como un cambio de rutina total, y quisiera un poco que nos hables sobre ese tipo de cambio, porque justo te escuché igual hablar en unos podcasts que dabas, que conversabas, de que es el cambio, el tipo de cambio más doloroso y más frecuente que tú te encuentras, el cambio del amor, el cambio de este proceso de duelo, que va quizás a una ruptura o algo similar. Entonces, ¿por qué no nos hablas sobre eso? Sí, es que es todo un tema el amor, ¿no? Sí, Sobre todo sí. por lo que te decía ahorita, por las expectativas, por los Ok, sueños que yo me hice en la cabeza, porque yo pensaba que iba a casarme con ella, o íbamos a tener hijos, o íbamos a crecer hasta la muerte juntos. Hay muchas expectativas, muchas fantasías, muchas ilusiones, algunas muy loables, o sea, algunas que dices, bueno, son muy honestas, otras que nos han inventado también en la sociedad y que nos hemos querido comprar, pero al final, cuando hay una conexión, me encantó lo que decías, porque exacto, cuando hay una conexión fuerte cuesta mucho más. Y aquí hay algo que pasa, sabes que es bien curioso, pero a mí me ha tocado acompañar personas que han tenido pérdida de un ser querido, pero al mismo momento, o a los meses, o al año, no sé, están viviendo una ruptura amorosa. Y se traslada, digamos, ¿no? Se pone por encima a veces de la pérdida del ser querido esa ruptura. O sea, ha habido gente que me ha dicho, a ver, David, ¿sabes qué? No vengo por lo de mi papá que murió, vengo porque acabo de cortar con el novio, ¿no? O vengo sí, porque me estoy divorciando, o porque tal, ¿no? De hecho, hay una estadística fuerte que se dice que más del 70% de matrimonios que viven la pérdida de un hijo, por ejemplo, se divorcian, ¿no? Y es duro, ¿por qué? Porque tiene que ver con expectativas, con lo que yo pensaba, con lo que yo creía, con los significados que hay acerca del dolor, con lo que yo, según yo, pensaba al respecto, etcétera, ¿no? Pero hay algo que hace toda la diferencia y para mí es que cuando hay una relación de noviazgo, de pareja en general, y se termina, muy pocas veces hay cierres sanos. O sea, ¿qué voy ok, con esto? Cuando alguien muere, pues hay un funeral, hay un velatorio, hay un entierro, hay una cremación, hay una misa, hay una celebración. Yo sé que ya no hay manera de que la persona regrese. De hecho, es complejo porque viene también este misterio de la muerte, que es el desaparecimiento de la persona. O sea, la desaparición de la persona. O sea, ya no va a estar. Oye, aunque quiera, aunque yo quisiera tener aquí, ahora ya traen ajá, cuestiones ahí de hologramas y cosas, pero físicamente no hay manera de regresar a dar ese abrazo, ¿no? A tocar la piel de esa persona. Pero cuando hablamos de rupturas por pareja, se habla justo de eso. El problema es que muchas veces no hay cierre. Y no hay cierre porque no estamos preparados para cerrar. Hay veces que la gente quiere cerrar y que pues lo quiere hacer a la semana. Pues no, pues es que a la semana de que terminaste hay muchas emociones a flor de piel, hay muchos enojos, hay muchas frustraciones, hay exacto. muchos temas. Entonces los niveles de comunicación cambian, pero sí es algo que es muy común que suceda y que cuesta mucho. Yo creo que también igual dentro de la parte del varón es toda una complejidad porque entra el tema del ego, el no querer estar solo, el cómo a mí, ¿no? ¿Por qué yo no pude? E incluso, y aquí menciono otra cosa bien importante, lo vemos como un fracaso, como que no tuve la Ok, capacidad para sostener esto en mi vida. Y desde ahí es el problema, porque es una situación que se dio, una consecuencia de algo. Si te sirve llamarle fracaso está bien, pero que no tenga esta connotación de soy lo peor del mundo porque terminé esta relación o porque no pudimos. Son dos personas, mi hermano, o sea, no nada más estás tú.
La otra persona también tiene deseos, necesidades, expectativas, creencias, heridas, cicatrices. Claro. Pues si no empatan, no empatan, güey, ¿verdad? Se busca que sí, se busca que sí lleguen a eso y por algo están juntos y tal y tal. Yo soy pro familia, pro vida, pro gente, pro todo, ¿no? Pro parejas, pro amor, pero también soy muy Ajá. consciente de que hay ciertas limitaciones. Entonces lo que nos cuesta luego es el cierre con las personas, ¿no? Por eso es tan conveniente decir, bueno, cuando hay una ruptura hay que tomar terapia. Hay que tomar terapia al menos para que puedas cerrar esa relación, aunque ya no hables con esa persona. Yo también soy partidario del contacto cero, de cerrar realmente, porque es mucho más complicado cuando no lo haces, mucho más doloroso y solo lo que haces es prolongar el sufrimiento, ¿no? Entonces, no tiene mucho Ahora, caso. ese tema de cerrar, ¿te refieres quizás a un tema de conversar quizás meses después de la situación y cerrar el capítulo? Eh, ¿O a qué te refieres exactamente con cerrar? Porque me imagino que muchas personas no han tenido esa oportunidad en su relación que nos están escuchando, ¿no? Sí, cerrar se puede hacer de dos vías. Ok, Una, vaya, hay muchas, ¿no? Pero para mí hay dos importantes. Una ok, es de manera individual, o sea, es decir, a ver, ¿qué sucedió? No, bueno, pues es que ella me hizo lo peor y cómo... No, a ver, ¿qué pasó? Tú tenías una expectativa que no fue cumplida porque tú esperabas o tenías una necesidad que no fue... Ok, sí, ¿qué aprendiste de esto? O sea, ¿qué aprendizaje te quedas? Bueno, ¿y por qué crees que esa persona reaccionó como reaccionó? ¿Qué ya no repetirías, por ejemplo, en otra relación? ¿Qué ya no harías? ¿Qué sí queda de bueno? ¿No? Entonces, de hecho, hay una formulita que tiene que ver con un programa de Grief Recovery de Estados Unidos que hablan sobre esto de pérdidas emocionales y significativas. Y hablan sobre escribirle a la persona pero como un ejercicio individual, ¿no? No para que se la mandes la ok, carta o el mail o el tal, sino para que lo hagas tú solo, donde le digas, claro, te agradezco te doy las gracias lo que me gustó fue, o sea, lo que me gustó de ti fue, lo que no me gustó fue, y escribir todo lo que no te gustó de esa persona, de esa relación, de esa situación. Te pido perdón o sea, también hay que pedir perdón, ¿no? Por ciertas cosas que tal vez tú no hiciste o dejaste de hacer. Te perdono y ajá, lo que nunca te dije es. Entonces, es un ejercicio que no se puede hacer a la semana de haber terminado. Esto también aplica para seres queridos que fallecieron, etcétera. También es como importante hacer. Es un cierre que, por ejemplo, conmigo pueden estar en varios meses y luego ya hacemos este cierre. O sea, sí, yo lo voy midiendo según el avance de la persona. Pero es un ejercicio que nos sirve mucho de manera personal. Luego ya terminas de escribir todo esto y ya rompes, quemas, tiras, haces lo que quieras con esa información. No la dejes ahí, obviamente, para que puedas cerrar, te puedas despedir de eso. Pero es una manera de desahogarte, de sacar desde otra mirada lo que pasó. No desde el enojo, desde la frustración de esta es una desgraciada o este es un desgraciado hijo de tal por cual, sino esto pasó, güey. O sea, no funcionó, ya está, ¿verdad? Y esto es lo que me quedo y esto es lo que me llevo, etcétera, ¿no? Aclaro que después de haber intentado, después de haber buscado ayuda como pareja, después de haber hecho todo, después de haber cedido, después de haber negociado, nada más. O sea, porque también luego caemos en las relaciones desechables de que, ay, me cayó mal este fin de semana, la boto por un tubo y ya está, ¿no? Entonces, no. O sea, hay claro, que darle tiempo y espacio a esto. Pero cuando hay que hacer un cierre es de esa manera. Y la otra, sí es lo que mencionas. O sea, sí es después de unos meses platicar un poco si hay temas pendientes que no se resolvieron. Cerrar a veces es, oye, le voy a regresar el libro que me prestó. Oye, voy a platicar a ver qué fue lo que sucedió con eso que habíamos dicho. Pero esto es muy peligroso porque mucha gente pues va con la expectativa de que la otra persona le diga, no, pues te extraño, regresa, por favor, ya quería verte. ok, Y de pronto puede que no pasen esas cosas y el nivel de frustración aumenta. Entonces, por eso es, si realmente vas a cerrar en persona, o sea, vaya, one to one, ¿no? Nada más agua, ¿no? Porque sí sí, hay que tener cuidado de a qué vas. Tú vas a cerrar, a despedirte, a dar gracias, a perdonar, a pedir perdón, a lo que... Haz cuenta de lo que te dije el ejercicio, pero llevado a la práctica en la conversación, pero sin expectativa de lo que la otra persona haga. Porque la otra persona tal vez te avienta la puerta, tal vez te dice que no quiere saber nada de ti, tal vez no, está bien, pero ya tú sí, lo hiciste, ya no quedó en ti, ¿no? O sea, no esperar no, la gran totalmente, reconciliación del mundo porque muchas veces no pasa, ¿no? Pero esa es una manera sí, también de ir cerrando.
hay gente que se tarda 1 año, 2 años, porque está bien, cada quien tiene su propio proceso, ¿no? Sí, no, definitivamente la expectativa lógicamente viene del ego de la persona y aparte de venir Claro. del tema del ego, es lo que luego genera otro remolino o esta montaña rusa de emociones. Entonces, bien claro, no tener expectativas en absolutamente nada, especialmente cuando ya no tienes por qué tener expectativas de una persona que ya no está en tu vida, ¿no? Em, entonces, y acá quiero Exactamente. con eso quiero cerrar el tema de cambios de relaciones, porque quizás es un tema que se debate mucho, ¿no? Pero tras una ruptura como esa, tú, según tu experiencia, aconsejarías meses quizás un tema de volver a la relación. ¿Crees que esa relación se va a poder dar o no crees, según tu experiencia? Siempre he dicho esto, la gente sí puede cambiar. Creo en los Ok, cambios. Creo en los cambios profundamente. De hecho, es lo que hago. Me dedico, soy coach claro, de claro. cambio, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. sería como una Contradecir contrariedad y una eso. incongruencia Sí, decirte que, claro, decirte que no, porque sí lo creo. Pero también no creo en los cambios rápidos. Y no creo en ok, los cambios sin dolor. Y no creo en los cambios que nos aseguren resultados. ¿A qué voy con esto? Porque la gente quiere resultados, cambios rápidos, que no me duelan y que me aseguren que sí va a ser todo como yo quiero. No, así no es el cambio, ¿verdad? El cambio es un proceso. Entonces, sí puede haber una transformación personal de vida. Yo creo que te puedo decir que en mi vida ese es, yo pues, puedo ser ejemplo de ello, no ejemplo para los demás, ejemplo para mí mismo, porque yo viví un proceso de cambio muy grueso, muy fuerte, tengo 40 años ahorita, sí. de mis 17 a mis 40, te puedo decir que mi esencia será intacta, no, pero estará intacta, pero al final he hecho miles de cambios en mi vida a lo largo de todo este tiempo. Pero creo que es un proceso, no necesariamente de años, pero sí de un buen rato, en donde la persona, uno, esté dispuesta a cambiar, que parece una obviedad y parece que, ay, pues típico, claro. No, no es que no Sí. todo el mundo está dispuesto a cambiar, porque mucha gente cree que está perfectamente bien como está. Y eso es bien importante. Y Ahí es dos, el tema del siempre fixed estar mindset, ¿no? acompañado profesionalmente. Exactamente, Ok, exacto, porque hay personas que no quieren y, ay, güey, pues ¿qué haces? O sea, por más que es que queremos volver y él quiere volver, sí, pero bueno, ¿y él qué está haciendo? No, nada, dice que ya va a cambiar. Pues no, güey, no funciona de esa manera. Entonces, sí la gente puede cambiar, pero entrar en un proceso, sí, en una relación de pareja, yo te digo, terapéutico, total, o sea, que la persona busque ayuda profesional o de coaching, mentoría, tal, pero que haga cambios sostenibles y sustentables y que realmente sean orgánicos, o sea, que sí le metas voluntad, pero que realmente vayan contigo, no porque la otra persona está esperando que cambies y que te encante ahora ver películas de amor y comedias románticas y por eso ya le vas a hacer... No, o sea, no es dejar de vivir y de ser tú, güey, ¿no? Realmente es claro. ser quien eres, pero en un proceso de acompañamiento y transformación. Entonces, esa parte sí es bien importante y creo que cuando se hace en los dos lados, sí puede haber una probabilidad de regresar a una relación más sana, pero, y con esto cierro esta parte, sí se necesita, sí o sí o sí o sí, replantear acuerdos. ¿Qué era Claro, lo que no me gustaba? ¿Qué era lo que no me parecía? ¿Qué era lo que no me gustó? ¿Qué fue lo que me dolió? ¿Estamos dispuestos a tener estos acuerdos? Es como un contrato. A ver, aquí te va mi nuevo contrato. ¿Lo firmamos o no lo firmamos? Aquí te va el tuyo, yo leo el tuyo, yo leo el mío. Empatamos, coincidimos, quitamos lo que no, ponemos lo que sí, tal. Pero ya después de haber pasado por un proceso de transformación. Claro, estoy wow. hablando de una pareja que a lo mejor terminó ya después de muchos años, porque ya estaba muy dañada la relación, porque también ahorita, bueno, pues hay gente que a lo mejor terminó su relación el viernes y regresó el lunes, ¿verdad? Está bien. Pero Claro. ya cuando es muy fuerte lo que sucedió y que los distanció y que los dañó y les lastimó, sí pudiera haber algo, pero llegar a esa conjunción y conexión mutua de transformación y de aprendizaje y de madurez y de conciencia es muy complicado. Sí lo he visto, Sí, pero es sí. muy, muy, muy complicado. Pero sí está No, la totalmente. posibilidad. O sea, si me preguntas si creo en eso, pues sí. Pero después de un Tiene rato. sentido porque, o sea, tiene que haber o sea, en este caso, dos nuevas personas y una nueva relación para que esta vez quizás sí funcione, ¿no? Y tiene mucho sentido. Ahora, quizás dando vuelta a la Claro. página, porque hay unos temas que quisiera tocar antes de dejarte ir.
es el tema de, bueno, o sea, ¿qué es lo que sucede? Justo hace unas semanas estaba yo conversando con un muy buen amigo mío y él me dijo algo como, ¿sabes qué, Marcelo? El tema es de que tú has tenido experiencias que, y obviamente aparte de la personalidad que tienes, te ha llevado a crecer drásticamente, ¿no? Pero yo no he tenido esas experiencias, esas adversidades en mi vida. En mi vida, si bien he tenido ciertos retos, problemas, pero creo que mi capacidad de ver los problemas son diferentes a las tuyas. Y tenía toda la razón, ¿no? O sea, hemos vivido vidas totalmente diferentes. Y hay este porcentaje de personas que no quiero decir que no tienen problemas, no todos tienen problemas a diferentes maneras, diferentes escalas, pero que simplemente se podría decir que la vida no les ha golpeado drásticamente, ¿no? Eh, ¿Cómo pueden estas personas generar este cambio grande en sus vidas si es que la vida no les ha traído esta adversidad? ¿Qué es lo que tú recomendarías en este caso? O sea, y me puedo pensar porque para mí, un poco, o sea, previo quizás a los golpes fuertes que la vida me ha dado, yo solía ponerme hábitos o desafíos. Y no sé si esa era 100% que era la respuesta, pero, y obviamente ahí sale lo que es el compound effect, ¿no? Como el interés compuesto de tus hábitos, que ha habido un cambio sumamente drástico, no de la noche a la mañana, sino un cambio de años después. Pero, ¿qué es lo que tú aconsejas para ese tipo de personas que están escuchando esto ahorita? Sí, sabes que me preguntaban hace mucho algo similar y me decían, oye David, ¿tú crees que una persona necesite de esos momentos para hacer cambios en su vida? O sea, que es un poco parecido, Exacto. ¿no? Lo que me dices. Y mi respuesta concreta es no. Sin embargo, el capitalizar esos, no el que te pasen cosas, el capitalizar esas crisis, esas adversidades, esos momentos duros, sí te va a ayudar a ser una mejor versión. O sea, eso sí te lo puedo Ok, garantizar. O sea, no es que los tengas que pasar, pero cuando los pasas y los capitalizas y obtienes los aprendizajes, por supuesto que creces. Eso sin duda alguna. Pero ¿qué pasa cuando no? O sea, ¿qué pasa cuando no hay estas cosas? Yo seguiré hablando siempre de que en el balance de la vida siempre podemos hacer ajustes. Siempre podemos estar un poco mejor. No por ego, no por vanidad, no por obsesión, simple y sencillamente para disfrutar más, para seguir compartiendo con la gente que amamos. Por ejemplo, yo tengo una niña, soy papá de una niña de 5 años y yo ahorita me planteo todo el tiempo qué puedo mejorar también para ella, para que ella tenga una mejor versión de papá. He hecho muchos cambios en mi vida, de verdad, claro, pero durísimo. Pero todo el tiempo también me estoy preguntando, oye, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo mejorar lo otro? claro. ¿Qué curso tengo que tener? Y no tengo que vivir una experiencia límite o un punto de quiebre con mi hija para ponerme las pilas en eso. Entonces, para mí, hay que tirarle a una mejor versión de nosotros mismos por la meta que tú quieras, por el objetivo que tú quieras, tal vez para una mejor posición en la empresa, tal vez para que se desarrolle mejor tu negocio, porque al crecer, pues obviamente obtienes habilidades y desarrollas competencias, o tal vez es para encontrar pareja. O sea, oye, pues yo a lo mejor no Claro, tengo las grandes adversidades, pero voy a trabajar más en mí mientras llegue esa pareja. O sea, disfrutar ese trayecto es buenísimo. O sea, disfrutar ese camino mientras pasan las cosas, porque luego es como no ha pasado nada, pues me espero, ni bueno ni malo, entonces pues ahí voy y te mueres en vida, ¿no? Te mueres en vida, o sea, eres de esos grises que sí, andan por ahí, que les digo yo que ya se murieron, pero nadie les ha avisado, ¿no? O sea, hay mucha gente que está así, o sea, hay mucha gente que está con sí, la cabeza agachada, por eso es bien importante y para hacerlo es muy, muy sencillo, entre comillas, pero haz una radiografía de sí, tu vida como andas ahorita. Califícate del 1 al 10, físico, mental, espiritual, financiero, relaciones de pareja, relaciones sociales, ocio, eh, no sé, lo que le pongas, pero todas las áreas de tu vida y califícate del 1 al 10 y cuando pongas esa calificación, donde no seas ni muy barco, donde te quieras poner 10 en todo, porque no es así, tú y yo lo sabemos, ni tampoco un 5 porque no claro, puedes obsesionar tampoco con ese nivel de exigencia. Entonces, a lo mejor un 7 bueno, ok, tengo 7 en la parte física, ¿qué me falta? Y ponerte tareas y ponerte objetivos. Bueno, ¿sabes qué? Sí, he descuidado un poco mi salud porque no he hecho ejercicio. Oye, ¿sabes qué? No he ido ni a revisarme cómo estoy. No he hecho laboratorios clínicos para ver, revisarme cómo ando. Oye, en la parte financiera, hombre, tengo dinero, estoy bien, pero tal vez, oye, ¿y en qué estás invirtiendo ahora?
O sea, a lo mejor te pusiste un 8. ¿Cómo le hacemos para llegar al 10? Que el 10 siempre va a ser la zanahoria, ¿no? Siempre va a ser el ideal, pero que nos empuja a nuestros límites a poder lograr y encontrar nuevas experiencias y oportunidades maravillosas. Por eso, sí es importante cambiar, sí es importante encontrar algo más allá del día a día que nos impulse a ser mejores, a conectar con esa versión que realmente deseamos y además nos merecemos, que eso es lo importante. Sí, no, wow, tiene mucho sentido y más recuerdo, bueno, en este caso, o sea, esta rueda de vida que dices que se tienen que analizar, ¿no? Y ver en las áreas que no están ellos contentos, eh, simplemente tomar responsabilidad sobre ello, ¿no? Y tal como Tony Robbins dice, Claro, o sea, las personas cambian cuando el dolor de quedarse igual es más grande que el dolor de cambiar, ¿no? que Entonces el dolor es de cambiar. analizar en Ujú. qué parte de tu vida quieres generar ese cambio y avanzar, ¿no? Avanzar, crear esos hábitos y desafiarte una cosa a la vez. Y justamente eso te quiero preguntar, con una persona está en una etapa de cambio y quizás con esto puedo ser algo egoísta con esta pregunta, más yendo a veces a mi caso. Está ahí esta parte de aceptación, esta parte de integración quizás de todo lo que he vivido. Eh, y viene una etapa quizás donde ya he logrado meter a las personas presas, digamos, que, bueno, responsables por ese asesinato de mi padre, que ya están en la cárcel. Um, Obviamente esto cierra como un capítulo en mi vida y creo que muchas personas están cerrando quizás un capítulo, ¿no? Ahora, cuando está cerrado un capítulo, ¿qué es lo que sigue? Eh, y acá me Ujú. voy, porque es como obviamente reencontrarse, o sea, algo más o menos que he estado viviendo estos últimos meses, o más como reencontrarme mucho más, decir, ok, ya he cumplido Ujú. ciertos objetivos que era esto, mi vida, ahora eh, viene más ahora enfocado hacia el lado quizás de mis emprendimientos o dónde voy a vivir, o sea, muchas preguntas que empiezan a salir alrededor de esto y quizás cualquier persona que esté escuchando puede estar pasando por algo similar, terminando cierto cambio. Eh, ¿Qué es lo que tú aconsejarías para el tipo de personas? Porque por lo menos de mi lado viene como la duda, ok, voy a, ¿en qué me voy a enfocar? Tengo diferentes tipos de empresas, pues, o me enfoco solamente en una, pero no sé si estoy 100% en eso, o, o sea, me voy a dedicar a esto 30 años, o me enfoco solamente o voy viendo, lo tomo como un proceso, eh, eh, parte de qué es lo que quiero integrar y conocerme, y el mismo tema de vivir en otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú aconsejarías para una persona que esté en la situación como yo? Mira, te lo voy a decir como lo menciono en mis conferencias siempre al final y de hecho en mi último libro o en mi libro más reciente, Los lunes también son viernes, el último capítulo habla sobre esto y es la palabra trascendencia y es este pensamiento del memento mori, ¿no? O sea, saber que vamos a morir porque eso es una realidad. Sí, Tú y yo claro, podemos saber mil cosas o no saber otras, pero claro. sabemos tú y yo con totalmente, con toda la certeza que algún día ya no vamos a estar. Entonces, para mí la parte del trascender, de la trascendencia, es darle sentido a lo que viviste, es darle sentido a tu dolor, es darle sentido a esa experiencia dura, difícil, complicada que te hizo sacar lágrimas, rabietas, corajes, de todo. Y darle sentido puede ser de muchas maneras. Darle sentido puede ser Sí, escuchando a otros, darle sentido es ayudar a otros, darle sentido es a lo mejor hacer un ejercicio de labor social, tal vez es simplemente compartiendo tu historia, inspirando a otras personas, o tal vez es el hecho de tener esta conciencia día a día. O sea, es decir, ya cerré este capítulo de mi vida, ¿con qué me quedo? En mi libro Los elefantes no vuelan, hablo que cuando llega el elefante a destrozar todo, ¿no? Porque el elefante es la crisis, ¿no? Desde mi punto de vista. Y llega a ujú, tronar árboles, a romper cosas, cercas, tal. O sea, el terreno se queda hecho pedazos. Bueno, ahora el ejercicio es limpiar el terreno, que tiene que ver con esto de reencontrarte. Es reencontrarte con lo que te gusta, con lo que no te gusta, con lo que admiras, con lo que no tan admiras y poder hacer una mejor versión de ti a partir de ahí para que puedas trascender. Oye David, pero tengo los años que quieras, todavía no me voy a morir ahorita. No sabemos, realmente no sabemos. Oye, no tengo hijos o no tengo tal, está bien, no importa, pero al menos hazlo por tu comunidad. Hazlo por las futuras generaciones. Hazlo por la gente que viene detrás de ti esperando algo que a lo mejor todavía ni siquiera ellos conocen.
Pero cuando tú le das ese sentido al dolor, cuando tú le das ese sentido al sufrimiento, a lo que pasaste y a lo que experimentaste, todo cambia. Porque realmente ahí encuentras el para qué sucedió y no te quedas nada más en el por qué. Y esa es toda la diferencia. Ujú. No, buenísimo. Mira, realmente me encantó todo esto. La verdad, ya estamos llegando al final de la entrevista porque sé que quedamos en una hora, no quiero abusar de tu tiempo. Pero en un momento vamos a hablar de los otros temas que Claro, definitivamente cuando tenía quieras. escrito. Pero me encantó. La verdad, pasemos a la última parte, que son preguntas, bueno, la pregunta que le hacemos a todo speaker que está acá, ya, eh, que llega a ser, si tuvieras tres últimos mensajes, pongamos el caso hipotético que todo tu contenido que está ahí afuera, redes, tus libros y demás, desaparecen, pero tienes estos tres últimos mensajes, lecciones, que quisieras que tu familia, tus seres queridos Ahí, se queden. ahí ¿Cuáles no te serían escuché. esos? Ahí no te me- escuché, perdóname. ok, Se cortó. serían, ¿cuáles serían esos tres últimos mensajes, lecciones que quisieras que tu familia, tus seres más queridos se queden? El primero tiene que ver con mi hija, que he contado en muchas ocasiones que ella tiene una discapacidad auditiva. Ujú. Ella escucha con auxiliares auditivos por una pérdida de audición desde que nació al 50%. Entonces, para mí, y lo he dicho constantemente últimamente, es el aprender a escuchar con el corazón. Aprende a escuchar con el corazón a las personas que están a tu Wow. lado y dales Ujú. el regalo de tu presencia. Tiene todo un contexto, pero bueno, Sí, totalmente. Sí. ese es el primero. El segundo, si te caes me invitas. Y este es el nombre de un libro mío, de un podcast mío, Sí. pero también tiene un significado y es que si te caes, invítame porque tal vez puedo darte una mano para levantarte o tal vez no. Tal vez me puedo sentar a tu lado, pero lo que sí es que creo que cuando una persona se cae, recibe tanto aprendizaje y tantas lecciones y tantas cosas maravillosas, pepitas de oro literalmente hablando, y quiero estar cerca de ti para poder recibir un Wow. poco de todo el aprendizaje que vas a tener. Por eso se llama así, si te caes, me Ujú. invitas, o sea, invítame para acompañarte en tu dolor. Y por último, es algo que también digo mucho, y es que al final todo va a estar bien, porque siempre lo está. Sí. Al final Sí. todo va a estar. Wow. No, qué buenos mensajes. La verdad me dieron goosebumps porque es totalmente cierto. Yo no conozco el segundo, de si te caes me invitas, me parece sumamente poderoso porque, o sea, mis mejores amigos, que si bien ellos no, ¿cómo te digo? No podían entender todo lo que yo estaba pasando, eh, definitivamente me hicieron varias preguntas sobre las cosas que yo iba aprendiendo después de mi dolor, mi trauma y demás, obviamente meses Claro. después. Y hace poco, que ya son casi 4 años, bueno, 4 años, un poco más de 4 años de la muerte de mi padre, me dijeron, eh, realmente verte tu crecimiento nos inspiró a Claro. nosotros a crecer y empujarnos más. Eh, que si bien ellos no tuvieron la misma nivel de adversidad, se podría decir, aprendieron muchísimo de ese proceso, solamente viéndome, ¿no? Y creo que eso igual me pasa con personas que eh, he visto que han pasado sumamente cosas sumamente fuertes, ¿no? Entonces me parece sumamente poderoso y, bueno, en general, los tres últimos mensajes sumamente buenos y poderosos. Así que gracias David. Espero que la audiencia pueda escuchar nuevamente cada una de estas cosas. Como he dicho, o sea, me hubiera encantado más entrar mucho más a detalle en muchos aspectos, pero bueno, lamentablemente por el tema factor tiempo, vamos a tener que dejarlo para una segunda entrevista, así que vamos a estar coordinando eso. Claro. Y bueno, ¿dónde puede la audiencia saber más acerca de ti? Claro, Marcelo, pues gracias por invitarme, gracias por este espacio y bueno, me pueden encontrar en Instagram como David Montalvo MX, David Montalvo MX en Instagram, en mi página web davidmontalvo.com.mx y en Facebook también ahí estoy como David Montalvo Coach y está, bueno, igual en mi canal de YouTube, David Montalvo TV, ahí encuentran justo este podcast, Si te caes me invitas, donde encontrarán puras historias de personas que han experimentado el dolor muy fuerte en muchos sentidos, en muchas maneras,
cómo han salido de él y cómo sobre todo se han quedado con los aprendizajes y han sido resilientes. Entonces, encantados de tenerlos por allá también. Gracias, David. Nos lo vamos a poner ahí en las notas del episodio, así las personas pueden, de hecho, aprender más sobre ese tema. Así que bueno, vamos a estar ahí en contacto. Gracias. Claro que sí. Bueno, la siguiente esperamos ver un gran cambio en ti. Exactamente igual. Claro que sí, así será. Gracias por ver este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, por favor déjanos saber qué piensas en los comentarios, como también suscribirte a este canal de YouTube. Esto nos permitirá llegar a mejores expertos y también emprendedores alrededor de la TAM. Y también llegar a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú. Y también nos ayudará a formar una comunidad de gran impacto. Y si estás buscando aprender, emprender y también expandir tus conocimientos, aquí te dejo 2 formas gratuitas de cómo hacerlo. Número 1, únete a nuestra comunidad de Quiero Emprender en Facebook. Y número 2, síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. Te dejo los links en la descripción. Nos vemos en el siguiente episodio.